Bienvenidos a Ciencia. La ciencia es tan fantástica que algunas veces su mera mención nos ciega y a veces nos llegan noticias que, según un estudio, pueden llegar a decir cosas muy raras, pero no siempre son muy fiables. Por eso tenemos que tener una especie de sentido arácnido, aunque la versión científica, es decir, un sentido escéptico, siempre alerta para detectar esos bulos. Porque a veces las noticias parece que tienen una especie de halo científico, pero en el fondo no están teniendo ningún rigor o son directamente noticias falsas. De hecho, en Internet se ha observado que las noticias falsas viajan y se propagan con más facilidad que las noticias reales. Pero tenemos algunas herramientas que podemos usar para distinguir qué es una noticia falsa. 1. No te quedes solo con el titular. Lee más allá. 2. Estudia la fuente y su credibilidad. 3. Contrasta la información con otras fuentes. 4. Plantéate si puede ser una broma. Y 5. Consulta a los expertos. Por ejemplo, ahora hay ciertas fuentes de información que se dedican específicamente a intentar desmentir informaciones falsas y engaños, como por ejemplo Maldito Bulo y Maldita Ciencia. Pero en general, sobre todo, se trata de ser un poco desconfiados y cuando vemos información llamativa, no compartirla directamente, sino asegurarnos de que es información fiable. De todas maneras, es cierto que a veces cosas que son reales parecen mentira, sobre todo en el mundo de la ciencia, porque hay cosas increíbles. Y son ese tipo de cosas las que nos gusta contar aquí en Ciencia. En este 11º Ciencia experimentaremos con la flotabilidad de las frutas. Conoceremos un matemático tan rebelde como genial. Veremos qué imaginan los peques sobre los meteoritos. Crearemos un robot de mini sumo. Sagrario Beltrán, de la Universidad de Burgos, nos contará a 3 niveles de dificultad su investigación en fluidos supercríticos. En el concurso Ciencia llega la segunda semifinal, con Vía de la Plata de Guijuelo, Salamanca, y Canal de Castilla de Villamuriel de Cerrato, Palencia. Hola amigos de Ciencia, aquí estamos de nuevo con un experimento que os va a encantar. Hoy en concreto hablaremos de flotabilidad, hablaremos de densidades y trabajaremos con algo tan sencillo como frutas y verduras. Algo que parece algo sencillo y que parece más trabajo de una cocina, pues nos va a servir para aprender un concepto sobre física, que es la densidad, y también ver la importancia que tiene el que haya una cáscara, en este caso, un caparazón en cada una de las frutas, para saber si flotará o no flotarán. Así que hortalizas, prepararos si sabéis nadar o si no sabéis nadar, porque os vais a mojar. Para ello tenemos hoy con nosotros a 2 científicos, Markel y Irune, que son hermanos, que viven en Sotoscueva y que nos van a ayudar pues, con esta experiencia de hoy. Oye, ¿os gusta la fruta? Sí, a mí me encanta. ¿Y qué os parece que juguemos con ella hoy un poco? Muy bien. ¿Hacemos un experimento chulo con la fruta? Sí. Oye, ¿os gusta hacer experimentos? A mí sí. ¿Sí? A mí también. ¿A ti también te gusta? ¿Y les diríais a los chicos que en la cocina se puede hacer experimentos o que no? Sí. ¿Hay ciencia en la cocina? Sí. Vamos a demostrarlo. Para realizar esta experiencia STEM necesitamos papel y un bolígrafo para apuntar, una balanza, un cuchillo, un bol con agua, si es transparente, mucho mejor, frutas y hortalizas, una naranja, una mandarina, un plátano, una manzana, patatas de distintos tamaños. Pasos. Toma una fruta, pésala y anota el resultado. Elabora tu hipótesis sobre si flotará o no. 2. Introdúcela en el agua y observa su comportamiento. 3. Pélala y repite la operación. Comprueba las diferencias. Con cada fruta, formula tu nueva hipótesis. Después, comprueba si tus predicciones son ciertas, introduciendo cada fruta en el agua. Como hemos visto, el peso no es el único factor que influye en el que una fruta flote o no. Hemos observado, bueno, es lo que sucedía cuando pelábamos un cítrico y cuando no lo pelábamos y lo introducíamos en el agua, y lo mismo con un plátano. Y hemos visto que lo que le sucedía al cítrico es que una vez que le quitamos la monda, la cáscara, bueno, pues se iba para el fondo. ¿Por qué eso? Bueno, pues es algo tan sencillo como que tiene pequeños poros, pequeños agujeritos en los cuales va aire y van otros también otras sustancias que tienen menor densidad que el agua y que ayudan a que
pueda flotar. Una vez que le quitamos esa especie de flotador, la fruta se va al fondo. Es algo pues tan sencillo, bueno, como comprobar que efectivamente la flotabilidad no depende solamente de la masa, sino también depende del volumen y de la relación entre ambas, de la densidad. ¿Jugamos más con las frutas en casa? ¿Os parece? Sí. ¿Qué más podemos jugar con las frutas para hacer ciencia? ¿Los zumos os gustan? Sí. ¿Os gustan los batidos? Sí. ¿Eso será ciencia? Sí, claro, todo, ¿verdad? Todo es ciencia. Se pueden hacer cantidad de experimentos con la comida. Bueno, os dejamos. Les decimos adiós. Hasta el próximo día. Hasta luego. Adiós. Adiós. Évariste Galois fue un matemático revolucionario y genial. Nació en 1811 en un pueblo de París. Tuvo su primer contacto con las matemáticas a los 15 años y murió a los 20, dejando un increíble legado matemático. Cuando descubrió las matemáticas se sumergió en libros de geometría avanzada, dominado por el furor de las matemáticas, como decían sus profesores. Pero Galois no se llevaba muy bien con las figuras de autoridad. Profundizó en el álgebra y empezó a descuidar otras materias. Galois intentó ser admitido en la École Polytechnique, la institución matemática más prestigiosa de Francia del momento, 2 veces sin éxito. Aunque tenía grandes conocimientos de matemáticas, no conseguía hacerse entender, y en la segunda ocasión, posiblemente ante la incompetencia del examinador, se frustró tanto que terminó lanzándole un borrador. Probablemente, en esa ocasión le influyó también una tragedia ocurrida muy poco antes, el suicidio de su padre. Se volvió un republicano revolucionario y mientras encabezaba una protesta fue arrestado, acusado de vestir un uniforme de forma ilegal. Pasó 6 meses en prisión, donde aprovechó para desarrollar sus ideas matemáticas. El 30 de mayo de 1832 se cita al amanecer en un duelo a muerte. El motivo del duelo no está claro, pero podría tener algo que ver con una aventura amorosa. La noche anterior, temiéndose lo peor, Galois escribe a sus amigos. A su amigo Auguste Chevalier le escribe una carta llena de las ideas matemáticas en las que llevaba tiempo pensando y le adjunta manuscritos de artículos que no le habían aceptado antes. En los márgenes escribe: «No tengo tiempo». Al día siguiente, Galois se presenta al duelo, donde, desafortunadamente, muere de un disparo. Su amigo Chevalier recibió su carta y gracias a su insistencia, finalmente las ideas de Galois fueron consideradas por el matemático Joseph Liouville, quien reconoce su enorme importancia y por fin publica sus textos. Entre otros logros, Galois pone los cimientos de la teoría de grupos y crea una nueva matemática, la teoría de Galois. En la actualidad, sus contribuciones son indispensables y prácticamente omnipresentes en la investigación matemática. Recordando a Galois, hoy solo nos queda plantearnos, si no hubiera muerto tan joven, quién sabe hasta dónde podría haber llegado su talento. Lo cierto es que los meteoritos que se dirigen a la Tierra no son nada fáciles de detectar con tiempo, y teniendo en cuenta que podría haber algunos realmente grandes amenazándonos, esto nos da unas razones bastante prácticas para intentar apoyar más la astronomía y los programas espaciales. Pero mientras no nos destruya un meteorito, todavía podemos divertirnos con las locas ideas de estos peques. Una piedra que cae del cielo. Y cuando atraviesa la capa de ozono se convierte en muchas piedras y caen y pueden matar a mucha gente. Salen de la naturaleza del espacio. Es una cosa de roca, tipo roca, que hay unos agujeritos y si llega a la Tierra pues destroza todos los campos. Es cuando murieron los dinosaurios, porque cayeron del volcán unas piedras de fuego. Que no, que nevó. Hizo una nevada súper grande y las enterró.
Por eso hay fósiles. Es una piedra que está en el espacio y cuando otra piedra choca con él, pues se va bajando. Se va bajando y cuando llega a la Tierra va cayendo más rápido. Sí, como... Y hace agujeros. La Tierra cuando cae, ¡bum! ¡Bum! Y entra a la ciudad. Viene muy rápido, luego se pone lleno de fuego y viene a la Tierra. No me suena de nada. Y después cuando cae a la Tierra, pues se hace así un agujero grande. Es como una nave. A ver, si tú tienes un planeta, ¿no? Sí. Y te lo abre algo, porque el meteorito está haciendo... Mira, esta es la Tierra, ¿no? El meteorito va hacia él. Le choca uno, viene hacia la Tierra, pero como tiene la capa, no puede entrar. Sí puede, si se rompe. Sí se rompe, pero costaría unos 2 meteoritos. Es un meteorito que tiene como así agujeritos. ¡Ah! Vale, ahora me suena. Es como un tipo de nave que se utiliza para como tú quieres estar en otro país, pero que tú vas en el meteorito. Sí, porque va así tan rápido que puede tener hasta fuego. Que por el camino coge fuego de lo rápido que va. Cuando entraría la bola de fuego en la tierra, entonces pues se caería todo y pues se va haciendo más pequeño. Porque el meteorito, si va demasiado rápido, a ver, es como un Ferrari, que si va demasiado rápido le echa fuego. Cada uno dice una cosa, tú eso y yo esto. Bienvenidos al Espacio Maker. Hoy vamos a construir un robot de combate. Además, vamos a usar un diseño que es libre y gratuito. El robot se llama Baby Sumo y sirve para iniciarse en la robótica de competición. Podremos competir en sumo contra otros robots. Está alojado en Thingiverse, que es un repositorio de piezas 3D. Si os fijáis, aquí tenemos las distintas piezas para descargar de manera gratuita. Aquí, por ejemplo, tenéis un detalle de una pieza. Además, están aquí las instrucciones, el programa y la lista de la compra de los componentes que necesitamos. Vamos a comenzar con el montaje. Lo primero que vamos a hacer va a ser buscar el Arduino, que es el cerebro de la bestia. Y aquí tenemos el Arduino. Ya habéis visto cómo funciona en otros programas. Vamos a enchufarlo y vamos a programarlo con lo que hemos descargado de Thingiverse. Lo primero que hacemos es elegir el tipo de placa, que es un Arduino Nano, y ya está subido, ya está preparado. Ahora lo vamos a conectar a la placa de expansión. Es una cuna para el Arduino que nos va a facilitar las conexiones de los distintos motores y sensores. Entonces lo conectamos aquí, fijaros, y ya está el cerebro preparado. Si os fijáis, aquí tenemos unas instrucciones de montaje. Las abrimos y nos lleva a un enlace de Dropbox. Aquí te explica un poco de qué va el robot, lo que acabamos de hablar del Arduino y su placa de expansión, y comienza hablando de un sensor de ultrasonidos. Esto van a ser los ojos del robot. Esto va a ir aquí colocado. Por otra parte, tenemos los sensores de infrarrojos. Estos sensores de infrarrojos tienen un diodo que emite una luz y la vuelve a recibir para saber si, por estas ranuras, si el robot ha llegado al final de la línea. Ahora vamos a introducir los sensores en el chasis. Si os fijáis, ya caben perfectamente al haber doblado los pines y ya asoman por ahí los sensores para detectar la línea del fin del dojo. Para moverse por el dojo tiene que usar unos motores. En este caso vamos a usar unos servos de rotación continua. La diferencia con un servo normal es que este servo gira 360 grados. No deja de ser un motor con una reductora. Y lo bueno es que podemos controlar no solamente la velocidad, sino si va hacia adelante o hacia atrás. Hemos comprado las ruedas ya hechas por el simple hecho de que estos neumáticos agarran mucho mejor que si los hubiéramos impreso en 3D. No podéis verlo muy bien, pero esto está como engranado, entonces va a encajar perfectamente y ya está preparado.
Para activar el robot vamos a usar un pulsador. Voy a usar a mi ayudante para soldar el botón a los cables. Ahora vamos a alojar el botón en su sitio. Vamos a conectar el sensor de ultrasonidos según las instrucciones, que si os fijáis es amarillo, naranja, rojo, marrón. Pues amarillo, naranja, rojo, marrón. Ahora vamos a conectar uno de los sensores de infrarrojos con verde, azul, morado. Las instrucciones dicen que conectemos el sensor de la línea izquierda al pin 2. Metemos esto ya para adentro y encaja casi perfecto. Ahí, vale. Este es el derecho y este es el izquierdo. Muy bien. Fijaros cómo encaja perfectamente. Siguiente paso, el servo derecho. Ya está todo montado. Ahora vamos a enchufarlo al ordenador para comprobar que todo está funcionando correctamente. Nos dice, robot está preparado. Presione el botón para comenzar el combate. Presionamos el botón. Está entrando en modo combate. 5 segundos de espera. Y ahora debería ponerse a buscar al enemigo. Ahora vamos a ver cómo cuando le pongamos ruedas se va a poner a dar vueltas. Fijaros que está buscando al enemigo. En cuanto yo acerque la mano, ataca. Sigue buscando al enemigo. Ataca. Sigue buscando al enemigo. Funciona perfectamente. Bueno, pues vamos a proceder a hacer el montaje mecánico para que todas las piezas estén en su sitio y no se mueva nada. Para ello vamos a usar algunos tornillos y pegamento termofusible. Ya solo nos faltan 3 cosas. Lo primero es el combustible. Hay que poner una pila para que funcione. En esta ocasión vamos a usar una pila de 9 voltios que va a ir enchufada aquí detrás, ¿vale? Lo segundo que necesitamos es un rival para poder combatir. Y aquí tenemos un rival. Este ya estaba preparado de antes. Y por último nos hace falta un sitio para combatir. Y también tengo preparado un dojo. Así que me parece que es hora de jugar. En el combate hay 3 rondas. En la primera se enfrentan cara a cara, en la segunda lado con lado y en la tercera se darán la espalda. Así que vamos a probar la primera ronda un cara a cara, enchufamos este otro. 5 segundos de espera. Este es adelantado. Hay que ajustar ese servo. Round 1. Fight. ¡Un punto para el verde! Bueno, ahora lado a lado. ¿Preparados? ¿Listos? 5 segundos de espera. Muy bien chicos, espero que os haya gustado el robot, tenéis todo lo disponible en este enlace. Ahora yo me voy a quedar aquí decidiendo quién es el ganador. Hasta la próxima, nos vemos en Espacio Maker. Condensador de flujo, fluidos supercríticos o cerebros positrónicos. Aunque las 3 cosas suenan bastante a ciencia ficción, hay una de ellas que no lo es. ¿Sabéis cuál? Nos lo va a contar Sagrario Beltrán, investigadora de la Universidad de Burgos, a 3 niveles de dificultad. Soy Sagrario Beltrán, soy profesora de Ingeniería Química y voy a explicar nuestra línea de investigación, procesos que utilizan fluidos supercríticos, a 3 niveles. Primero se lo voy a explicar a Víctor, que es un estudiante de primaria, después se lo voy a explicar a Lidia, que es una estudiante de secundaria, y finalmente se lo voy a explicar a Alex, que ha cursado una asignatura que se titula Procesos que utilizan fluidos supercríticos en la industria alimentaria, en el máster de Seguridad y Biotecnología Alimentarias. Hola, Víctor. Hola. Hola, mira, yo voy a intentar explicarte mi línea de investigación. Nosotros trabajamos en procesos que utilizan fluidos supercríticos. ¿Te dice algo? ¿Sabes lo que es un fluido? Algo que fluye. Algo que fluye, como un líquido o un gas, ¿no? Bueno, pues un fluido supercrítico no es ni un líquido ni un gas, es una cosa intermedia. A veces tiene propiedades como de un líquido y otras propiedades son como de un gas. Y en eso es en lo que trabajamos nosotros. ¿Te interesa saber para qué sirve un fluido supercrítico? Pues mira,
Yo creo que el mejor ejemplo que te puedo poner es, pues seguramente en casa hacéis café, ¿no? Pones, para hacer café, ¿qué haces? Pues pones el café y el agua, ¿no? Pues, con el agua tú consigues arrastrar todos los componentes interesantes del café, los que son responsables del aroma y el sabor, y obtienes un café estupendo, ¿no? El agua arrastra todos esos compuestos. Pero claro, si en vez de tener compuestos que los arrastra el agua, tuvieras, por ejemplo, compuestos como aceite, que también quieres sacarlos pues, por ejemplo, de las semillas de girasol, donde están, ¿no? Los quieres sacar, pues con agua no puedes, ¿no? Tú sabes que el agua y el aceite, si los pones juntos, ¿qué pasa? Que uno sube y el otro se queda abajo. No son como muy amigos, ¿no? Las moléculas, ¿sabes lo que es una molécula? Las moléculas de agua prefieren estar con las otras moléculas de agua, las de aceite con las otras de aceite, cada uno se queda por su lado. Entonces no podrías arrastrar el aceite con agua. Pues ahí es donde nosotros utilizamos los fluidos supercríticos. Nosotros podemos arrastrar o sacar de los alimentos componentes que no podemos hacerlo con agua, pero podemos hacerlo con fluidos supercríticos. En realidad, cualquier líquido, cualquier gas puede ser un fluido supercrítico. Solamente tenemos que cambiar sus condiciones de presión y temperatura, ¿no? ¿Sabes cuál es el fluido supercrítico que más utilizamos? El dióxido de carbono. Y además es mucho mejor porque sustituye a otros compuestos que son compuestos orgánicos volátiles que no nos gustan tanto, porque no son tan amables con el medio ambiente, son más tóxicos, no queremos tenerlos en la comida. Entonces el CO2 supercrítico sustituye a todos estos compuestos. ¿Qué te parece? Interesante. Bueno, hola Lidia. Hola. Bueno, yo soy Sagrario. Encantado. Te voy a explicar nuestra línea de investigación sobre procesos que utilizan fluidos supercríticos. Vale. Bueno, no sé si empezar primero por las aplicaciones o primero te cuento lo que es un fluido supercrítico. Por lo que quieras. Bueno, pues oye, yo creo que igual mejor te cuento primero lo que es un fluido supercrítico. Para eso te voy a hacer alguna preguntilla. Bueno, tú sabes, por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua, ¿no? Sí. ¿A qué temperatura? 100 grados, ¿no? Sí. 100 grados. Pero ahí habría que matizar, o sea, es 100 grados a nivel del mar, que igual por eso has dudado, ¿no? Porque Sí. si te vienes aquí a Burgos que la presión es un poquito menor, pues el agua ya no hierve a 100 grados, hierve a 98. Vale. O sea, ves que estamos como dibujando una curva en un diagrama de presión-temperatura, ¿no? Pues si seguimos en esa curva, vamos subiendo la temperatura del agua, va hirviendo, lo hacemos en un recipiente cerrado y llega un momento en que las moléculas de agua pasan a la fase vapor, el agua pierde densidad, el vapor la va ganando y llega un momento en que el líquido y el vapor tienen la misma densidad. Y cuando tienen la misma densidad, tú ya no puedes distinguirlos. Bueno, Vale. pues ese punto en el que sucede eso es el punto crítico. El punto crítico del agua, y todo lo que esté por encima de ahí, cuando el agua está por encima de esa presión y esa temperatura, que en el caso del agua son 370 y tantos grados y unos 20 y tantos megapascales, el agua está en condiciones supercríticas y no tiene nada que ver lo que es capaz de hacer el agua supercrítica con lo que hace el agua normal, el agua en condiciones normales. Por ejemplo, antes le decía a Víctor, el aceite no se disuelve en el agua, No. pero sí se disuelve totalmente en el agua supercrítica. Es como que tuviéramos otro líquido, ¿no? Entonces son líquidos diferentes. No, es agua, seguimos teniendo la misma molécula, es agua, pero está en un estado diferente. No es exactamente un estado de agregación de la materia, es un estado que tiene propiedades como de líquido y propiedades como de gas. El fluido supercrítico más utilizado es el dióxido de carbono, que es un gas, ¿no? Sí. En condiciones normales es un gas. Y de hecho, en principio es un gas que es el responsable del efecto invernadero. En fin, es como que no nos gusta mucho. Pero nosotros lo utilizamos como un recurso. Lo llevamos a condiciones supercríticas y entonces puede ser tan denso como el agua.
y también es capaz de disolver, pero como el CO2 tú sabes que es apolar, ¿no? No. No sabes que es apolar. Bueno, pues es, mira, digamos en contraposición con el agua. Los dos fluidos supercríticos más utilizados son el agua y el dióxido de carbono. El agua es muy polar y el dióxido de carbono es apolar. Entonces ya tenemos dos disolventes con los que estamos muy familiarizados, porque el CO2 es producto de nuestra expiración, para disolver o para trabajar con ellos en la industria alimentaria con alimentos sin ningún riesgo. Bueno, hola Alex. Hola. Ya sabes que estamos aquí para hablar de procesos que utilizan fluidos supercríticos, ¿no? Sobre lo cual tú ya eres casi un experto porque acabamos de terminar el curso del máster sobre procesos que utilizan fluidos supercríticos. ¿Cuáles de las aplicaciones industriales que hemos visto en clase, cuál es la que más te ha impactado? Pues yo creo que la que más me ha impactado de todas ha sido la limpieza del corcho usando fluidos supercríticos. Claro, es que el corcho lo limpiamos porque pues, a veces sale en el vino este sabor a corcho, sabe a corcho y hay que tirar el vino. Claro, las buenas bodegas no se pueden permitir esto porque una botella de vino pues, es costosa, ¿no? Entonces las bodegas quieren corcho limpio y el corcho se limpia pues, con CO2 en condiciones supercríticas. Y actualmente en el laboratorio, ¿en qué proyectos estáis trabajando? Pues mira, nosotros acabamos de terminar un proyecto en el que tratábamos de obtener, bueno, hemos conseguido con éxito concentrados de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que ahora, bueno, pues digamos se comercializan mucho como suplementos alimentarios porque, bueno, pues se ha detectado que es imprescindible para el desarrollo cerebral, etcétera, sobre todo en la infancia, bueno, pues las leches maternizadas lo llevan, etcétera. Y nosotros hemos diseñado todo un proceso en base a CO2 desde el aceite de pescado, para obtener el aceite de pescado, que es donde más concentrados están los omega 3 interesantes, el EPA y el DHA, pues para extraer el aceite de pescado del pescado con CO2, posteriormente lo transformamos en concentrados de omega 3 también en medio de CO2, o sea, las reacciones que tienen lugar las hacemos en un medio de CO2, el CO2 es el medio de reacción, y finalmente los formulamos también mediante procesos de formulación que utilizan CO2 supercrítico, ¿no? Y los nuevos proyectos en los que estamos trabajando ahora, en estos utilizamos agua subcrítica y supercrítica, y lo estamos haciendo para diseñar una biorefinería. Una biorefinería pretende sustituir a las refinerías actuales de petróleo, de las cuales pues, se derivan prácticamente todos, pues, muchos de los compuestos, los compuestos que utilizamos hoy en día, ¿no? Bueno, pues una biorefinería pretende hacer lo mismo, pero en vez de a partir del petróleo, que es un recurso fósil con todos los problemas que ya sabemos que trae, medioambientales, etcétera, tratamos de hacerlo a partir de la biomasa. Pues este tipo de tecnologías parece que tienen, a mi parecer parece que son bastante interesantes, ya que son tecnologías verdes, que no dependen del uso de otros disolventes orgánicos que pueden ser más tóxicos para el medio ambiente, y simplemente estás utilizando el CO2, que es inocuo y está en la naturaleza en cantidades importantes. Para poder ver los programas completos de Cien y Cía a vuestro ritmo, podéis ir a YouTube, buscar Ubu Investiga y, obviamente, suscribiros al canal, que os voy a decir yo. A continuación llega el concurso 100.000 y Cía, donde hoy se enfrentan un equipo de Palencia contra un equipo de Salamanca. Desde casa podéis acompañarles en todos los retos científicos a los que se van a enfrentar. En un momento, a continuación, en un segundo, después de la pausa, no queda nada, ahora venimos, ya sí que sí, vamos que vamos.